Tengamos presente el siguiente caso hipotético. Imaginemos que el día de mañana surge un grupo ideológico que se manifiesta y lucha para estar a favor de la paz mundial. Parecería que todo mundo estaría de acuerdo en lo que promueven, pues nadie se opondría a la paz mundial, ¿cierto? Pues bien, imaginemos que dicho movimiento social comienza a manifestarse y a protestar de formas, digamos, poco diplomáticas. Comienzan a vandalizar la ciudad, hacen performances grotescos y ridículos, como defecar o desnudarse en plazas públicas. Se comportan de manera violenta e intolerante. De hecho, si tú no piensas como ellos, eres considerado por dicha gente como Satanás en persona y eres insultado y vituperado por ellos porque no son capaces de escuchar opiniones ajenas, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora imagina que a la par de esta facción social surge otra ideología, pero por el contrario, es una ideología abiertamente racista. Imaginemos que de hecho se trata de neonazis que piensan que la raza aria es superior a todas las demás razas. Ahora imagina que los neonazis, de manera contraria a la facción de los pacifistas, comienzan a realizar actos y colectas en favor de la caridad. Y eso porque ellos dicen que como raza superior tienen la obligación moral de ayudar a las razas, entre comillas, inferiores. Y no solo eso, aparte de ayudar a los desafortunados, están dispuestos y abiertos al diálogo y a los debates intelectuales. Pregunta: ¿con qué grupo simpatizarías más? El anterior ejemplo nos demuestra que no importa lo que tu ideología promueva, lo que importa es cómo se dirigen a la sociedad. No son las palabras, sino los actos y contribuciones, por lo cual la sociedad te va a juzgar. O sea, es cierto que todos estaríamos a favor de la paz mundial, pero la forma de conducirse de las personas que representan esa idea no es la correcta, no es tolerante ni civilizada. De hecho, va en contra de la civilización, y tanto así que el rechazo de la sociedad hacia esas personas ocasionaría que mucha gente creyera que ser o estar a favor de la ideología contraria, es decir, la de los neonazis, sea estar en el lado correcto del pensamiento. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? Si tú representas de manera pésima una idea justa, esa idea será rechazada, porque la sociedad relacionará o asociará esa idea con tu forma de actuar primitiva y contraria a la civilidad. Por el contrario, la sociedad puede simpatizar con ideas pésimas si quienes representan esa idea contribuyen a la sociedad de manera positiva. De hecho, varios dictadores al inicio fueron tan aceptados por contribuir a su sociedad, a pesar de tener ideas autoritarias, divisorias o incluso racistas. Pues bien, resulta ser que las que se hacen llamar feministas hacen protestas vandálicas, performances grotescos o ridículos, satanizan al sexo opuesto, crean división social, si no piensas como ellas eres un machista opresor, etc. La meta o finalidad del feminismo es buena y justa, puesto que todos deberíamos estar de acuerdo de que las mujeres deban tener igualdad de derechos. Sin embargo, por sus actos, resulta que ser feminista equivale poco a poco, en la perspectiva social, en la generalización, a ser una histérica, una loca intolerante, en síntesis, estar en el lado incorrecto. Lo anterior es como sabotear tu propio pensamiento mediante tus pésimas acciones. Por el contrario, existe otro colectivo mucho más numeroso, que es el de los conservadores, aquellos que se niegan a que, por ejemplo, las parejas homosexuales puedan contraer matrimonio o puedan conformar familias adoptando niños, o se niegan a que las mujeres tengan derechos reproductivos o que puedan decidir sobre sus cuerpos, etc. Los conservadores asimismo están en contra de la educación sexual, porque para ellos el sexo solo es para reproducción, pues de lo contrario, según ellos, eso sería un pecado. El problema es que estos conservadores están abiertos al diálogo, y cómo no van a estarlo si quienes tienen de adversarios son feministas intolerantes que fácilmente son ridiculizadas. Y tan es así
que de manera masiva exponen la falta de argumentos de la parte contraria, exponen sus intolerancias, su radicalismo, sus actos grotescos y su vandalismo. Y por si fuera poco, defienden el patrimonio cultural de la ciudad, etc. Si te das cuenta, el único resultado lógico de todo esto es que la mayoría de personas creerán que estar en el lado conservador es estar en el lado correcto. El vástago aberrante que ha parido el feminismo, sin que lo haya planeado por supuesto, es generar una nueva ola conservadora, una invocación de las esferas más medievales de la sociedad. Existe una frase célebre en francés que dice «Le gens que vous tuez se portent assez bien», es decir, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Si tú intentas destruir algo por medio de la fuerza, lo cual es contrario a la civilidad, lo único que estás haciendo es ver a la parte que intentas destruir como el inocente, como el mártir, lo estás glorificando. Por ello, que no te extrañe que esa parte conservadora y medieval de la sociedad que vos matáis goce de cabal salud. Tal vez tú pienses que la violencia en algunos casos sí se justifica y pongas como ejemplo la violencia de las revoluciones o el vandalismo de la primera ola del feminismo para lograr el derecho del voto, etc. Pero lo cierto es que vivimos otros tiempos. Me explico. Hubo un tiempo donde conquistar otras naciones era glorioso. Véase la gloria de Alejandro Magno o Julio César, por ejemplo. Te pregunto, ¿es glorioso que actualmente Israel esté conquistando territorio de Palestina? Antes la violencia podía, sin problemas, manifestar ideologías. Ahora la violencia para manifestar una posición intelectual no es muy recomendable. Cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía, recuerdo que en la clase de lógica formal vimos un documento que hablaba de un debate sobre la legalización del aborto en la Ciudad de México. Tal debate ocurrió en el Congreso y se buscaba decidir si legalizar o no la interrupción del embarazo. En tal debate asistieron médicos, biólogos, filósofos, psicólogos, etc. En la parte a favor de la legalización y en contra, asistió gente conservadora y religiosa. Obvio, el debate lo ganaron los expertos a favor de la legalización y desde entonces el aborto es legal en la Ciudad de México, antes por supuesto de las 12 semanas de gestación. En síntesis, son las ideas lo que demuestra qué posición es más racional, y no la exigencia por medio de la violencia.